Queridos y apreciados hermanos, sean cordialmente bienvenidos nuevamente a esta sección. Vamos a estar estudiando un tema que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros y poder ampliarlo y poder entender lo que el Señor ha dispuesto para con cada uno de sus hijos. Vamos a tener una breve palabra de oración, pero antes leamos la lectura bíblica que nos dice. El título del tema es Entrad por la puerta angosta. Mateo 7, 13 al 14 nos dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Bien, con estas palabras en mente, vamos a tener una breve oración. Cerremos nuestros ojos. Amante Dios y Santísimo Padre Celestial, honrado, glorificado y enaltecido sea tu nombre en esta hora. En este momento que nos disponemos a leer de tu palabra, queremos pedirte que tú impresiones las mentes, los corazones de cada uno de los oyentes, de los que están viendo estos programas y estos temas a través del internet. Permite que cada uno sea bendecido en la medida de lo posible. Bendícenos, acompáñanos, dirígenos y enséñanos de tu palabra y muéstranos y ayúdanos a entrar por la puerta angosta. Te lo pedimos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, ahí leímos entonces que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que nos lleva a la perdición, ¿cierto? Y espacioso el camino que nos lleva a la perdición, y muchos tratarán de entrar por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallarán. En el versículo 13, el comentario nos dice que del versículo 13 al 14, Jesús extiende a su auditorio una invitación formal para aceptar sus principios como norma para regir la vida y le señala la manera de comenzar y por dónde se debe empezar. En San Juan 10, del 7 al 9 leemos que Jesús, Él es la puerta. También encontramos en San Juan 14, 6 que Él es el camino. Y el que desee entrar en el reino de los cielos, el que quiera tener vida y tenerla en abundancia, debe de entrar por medio de Cristo, porque no existe ni hay otro camino por el cual nosotros podamos entrar. Vamos a leer San Juan 10, 7 al 10 que nos dice, el subtítulo en mi Biblia es Jesús el buen pastor. Volviendo pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, lo que nos dice el Señor es que por donde debemos de entrar, primeramente es por la puerta, que es Cristo, ¿cierto? Cristo es la puerta que nos lleva por el camino. Jesús también dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan ustedes? En Lucas 13:24 también leemos, nos dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué será que no podrán? Eso lo vamos a estar viendo por qué es que no podemos entrar o qué es lo que nosotros hacemos que impida que entremos por esa puerta angosta. Estrecha. En el griego es estenos, que significa estrecho o angosto. La puerta está al comienzo del camino y no al final. Muy importante dato.
¿cierto? Porque es estrecha y por ella podrán pasar solo los que sean esencial, lo que sea esencial para el viaje. Los que escuchaban a Jesús bien podían comprender la figura. Recordemos entonces que todo lo que sea necesario para el viaje es lo que vamos a llevar. Hay cosas que no necesitamos llevar en el viaje, que el Señor nos ha pedido. En este caso, bueno, las cosas que nos jalan del mundo, necesitamos abandonarlas para poder entrar por estas puertas. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras al grupo de la multitud, este grupo dice que estaban acostumbrados, ¿cierto? Estaban acostumbrados a los caminos quebrados, angostos y escarpados de las montañas de ese país. Las ciudades y los pueblos tenían puertas que se cerraban generalmente a la puesta del sol, y algunas veces había que esforzarse por llegar a tiempo. Bueno, ya lo habíamos leído en Lucas 13:24, pero vuelvo a repetirles. Dice: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero ocurre que generalmente las ciudades, como eran fortificadas, había unas puertas pequeñitas por las cuales ya después de las 6 entraban algunas personas. Generalmente la puerta grande se cerraba a las 6 más o menos temprano, ya que había muchos ladrones. Entonces en los lados posteriores de los muros había unas puertas más pequeñas y por ahí entran algunas personas. Para evitar de pronto que saquearan o que destruyeran la ciudad misma, ¿cierto? Entonces por eso lo hacían. Ok, todos procuraban de llegar a tiempo, porque recuerden hubo una historia en Nehemías, si no estoy mal, Nehemías 13, cuando llegaba el pueblo de Israel después de las 6 de la tarde los viernes y venían a vender cosas, eran comerciantes. Y Nehemías les dijo: si ustedes siguen llegando a esta hora, yo les voy a cerrar y no los voy a dejar de entrar. Entonces por eso la urgencia tanto de entrar, ¿cierto?, como también de cuidar, de guardar la palabra del Señor es supremamente fundamental. En el discurso maestro de Jesucristo, la inspiración nos dice, hablando un poquito de esto, del camino, ¿cierto?, de la puerta estrecha, nos dice: por el camino a la muerte pueden marchar todo el género humano, con toda su mundanalidad, todo su egoísmo, todo su orgullo, su falta de honradez y su envilecimiento moral. ¿Por el camino que? La muerte, o sea, por la puerta ancha, por el camino ancho. Dice que puede entrar todo el género humano, con su mundanalidad, egoísmo, orgullo, falta de honradez y envilecimiento moral. Dice: hay lugar para las opiniones, o sea, en el camino ancho, hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona. Imagínense, cada uno de nosotros creamos nuestras propias doctrinas en la mente. Espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuanto exija su egoísmo. Para andar por la senda que conduce a la destrucción no es necesario buscar el camino, porque la puerta es ancha y espacioso es el camino, y los pies se dirigen naturalmente a la vía que termina a la muerte. Por el contrario, el sendero que conduce a la vida es angosto y estrecha la de entrada. Y nos dice la hermana White: si nos aferramos a algún pecado predilecto, hallaremos la puerta demasiadamente estrecha. ¿Cómo es el camino que nos lleva a la perdición? Es ancho, ¿cierto? Dice que ahí puede uno hacer lo que quiera, en sus propias opiniones, sus propias doctrinas, ¿cierto? Seguir sus propias inclinaciones hacia el mal, hacia el pecado, creyendo y pensando y diciendo que no, que el pecado lo vamos a vencer cuando Cristo vuelva, que ahorita no hay victoria sobre el pecado, y empezando a crear unas ciertas doctrinas humanas, tradiciones, opiniones de hombres que nos van a desencadenar, a apartarnos realmente de la senda de la justicia. Es importante entonces, dice la hermana White, no hay necesidad de buscar el camino, porque la puerta es ancha, ¿cierto?
porque este camino es fácil, pero Jesús sí dijo, en nuestro primer paso es buscar que la puerta para entrar. Recordemos que la puerta está al comienzo y no está al final, está al comienzo de una vida que cristiana. Por eso el tema de la justificación, de la santificación y de la glorificación son tres partes y etapas fundamentales en todo creyente. Justificación podríamos decir que es la puerta, ¿cierto? La puerta para entrar, porque es Cristo nuestra justicia, como podemos ser aceptados ante el Padre. Después viene la santificación, que es todos los días, continuamente, que sería el camino por el cual vamos a empezar a andar. Y finalmente vamos a encontrar la glorificación o la vida eterna, que va a ser estar con Jesús por toda la eternidad. No olvidemos, si nos aferramos a algún pecado predilecto, ¿pecado qué? Predilecto. No todos los pecados son los preferidos por nosotros. Hay algunos pecados que son más predilectos que otros. Si nos aferramos a eso, dice que vamos a hallar que la puerta es demasiado estrecha y no vamos a poder entrar por ella finalmente. Sigue la cita, estamos leyendo el discurso maestro en la página 117, dice: si deseamos continuar en el camino de Cristo, debemos renunciar a nuestros propios caminos. ¿Qué debemos de hacer si queremos continuar en el camino de Cristo? Renunciar a nuestros propios caminos, a nuestra propia voluntad y a nuestros malos hábitos y prácticas. Nos toca abandonar, ¿cierto? Y ya el Señor Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y está lista la provisión, está listo el pago, está listo la redención. El problema está en que yo sigo aferrado a mis pecados, en que no he podido renunciar a mis caminos, a mi voluntad y a mis malos hábitos y prácticas. Por eso es que todavía seguimos acá y por eso es que el camino dice que se vuelve demasiadamente angosto y ya no hay cómo entrar, porque estas cosas, estos planes, estos caminos, en mi voluntad, mis malos hábitos y mis prácticas no dejan que yo pueda adentrar por la puerta, ¿cierto? Que me conduce al cielo. El que quiere servir a Cristo no puede seguir las opiniones ni las normas del mundo. El que quiere servir ¿a quién? A Cristo. No puede seguir las opiniones ni las normas del mundo. Tiene que apartarse, tiene que formar una diferencia. Dice: la senda del cielo es demasiado estrecha para que por ella desfilen pomposamente la jerarquía y las riquezas, demasiado angosta para el juego de la ambición egoísta, demasiado empinada y áspera para el ascenso de los amantes del ocio, o sea, la pereza. A Cristo le tocó la labor, a Cristo le tocó la labor, la paciencia, la abnegación, el reproche, la pobreza y la oposición de los pecadores, y no solamente los pecadores, sino también de su mismo pueblo, de su misma familia. Lo mismo debe tornarnos a nosotros si alguna vez hemos de entrar en el paraíso de Dios. Qué cita tan interesante, ¿cierto? Mire que si nosotros queremos servir a Cristo, dice que no podemos seguir nuestras propias opiniones, nuestras propias normas o las normas del mundo. Hoy en día ya la diferencia, como dice Primero de Escritos, la hermana White dice que ella vio una línea de separación entre el pueblo de Dios y el mundo, pero dice que esa línea cada vez se va haciendo más borrosa y ya no se va diferenciando. Usted lo ha podido notar, en la calle uno puede conocer a otros hermanos de otras denominaciones muy fácil, por su forma de vestir, por su forma característica de cómo lucen, cómo se ven. Pero tristemente a veces, con dificultad, podemos reconocer a un adventista en la calle, porque su forma, aún su forma exterior, no ve y no han hecho ninguna aquí, como dice, siguen las normas del mundo, vistiendo como el mundo, comiendo como el mundo, hablando como el mundo, pensando como el mundo, trabajando como el mundo. Si no nos apartamos de esto, va a ser difícil que nosotros podamos hallar realmente el camino que nos conduce a la vida eterna. No olvidemos que el camino al cielo es empinado, ¿cierto? Es estrecho, no debemos de darle espacio a
a las jerarquías, a las riquezas, al egoísmo, a ser amantes del ocio, o sea, de los placeres que el mundo ha creado. Y dice que así como Cristo le tocó padecer muchas labores, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha paciencia, abnegación, el reproche de la familia, de su pueblo, de los pecadores también, la pobreza y la oposición de los pecadores fue la vida que a Cristo le tocó pasar en esta tierra. Y si nosotros estamos dispuestos a seguir el camino angosto, dice que todo esto nos va a esperar a los que vayan a entrar por las puertas en el paraíso de Dios. Eso es lo que nos espera, querido oyente y querido hermano y hermana. Ahora, ¿por qué es espacioso entonces el camino? Bien, vamos a leer estos dos conceptos, porque estos conceptos de los dos caminos aparecen con frecuencia en el Antiguo Testamento. En este caso están Deuteronomios. En Deuteronomios, en el capítulo 11, Deuteronomios 11:26, dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Lo mismo. El Señor había dicho que tomemos el camino angosto, ¿cierto? Estamos tratando de ver por qué es espacioso. Y Jeremías 21:8. Jeremías 21:8. 21:8 nos dice: Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Recordemos entonces que el Señor había dicho, ¿cierto?, que hay las dos puertas, la ancha y la estrecha, el camino ancho y el camino estrecho, la vida y la muerte, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros decidimos eso. Ahora, veamos por qué entonces, ahora sí, con este salmo que es muy interesante, es el Salmo 1. Vamos a leerlo en la versión de lenguaje sencillo del año 2005, hablando de Salmo 1. Vamos a leer desde el 1, dice, o sea, leemos todo el Salmo. Porque es espacioso el camino. Dichoso y afortunado el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burladores, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos, son como paja, llevados por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malvados. Mire qué interesante salmo. Aquí nos está hablando de la separación, de la forma en que debemos de vivir, la forma de dar testimonio. Por eso el camino se vuelve a veces también tan estrecho, demasiadamente tan estrecho que no podemos entrar, porque no queremos abandonar esas amistades que nos apartan del Señor, quizás esos malos hábitos, malas prácticas, quizás la música, la televisión, el orgullo, la pompa, la suficiencia propia. Eso es lo que impide que realmente nosotros podamos entrar por ese camino que nos lleva hacia la ciudad de Dios. Leemos en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 451 a la 452, nos dice: las instrucciones formuladas en la palabra de Dios no dan lugar para transigir con el pecado, o sea, hacer una transacción, hacer un convenio. Bueno, yo hago esto, pero vamos a quedar en algo. No, dice que las instrucciones que Dios da en su palabra no da lugar para que yo haga un cambalache, haga un negocio, ¿cierto? Usted me da, yo le doy. Y aquí, bueno, entre los dos por mitades. No, nada. El Hijo de Dios se manifestó para traer a todos los hombres a sí mismo. No vino para adormecer al mundo arrullándolo, sino para señalarles el camino angosto
por el cual todos deben andar si quieren alcanzar finalmente las puertas de la ciudad de Dios. Sus hijos deben seguir por donde Él señaló la senda, sea cual fuere el sacrificio de las comodidades o de las satisfacciones egoístas que se les exija, sean cual fuere el costo en labor o sufrimiento, deben sostener una constante batalla consigo mismos. Mire, dice que el Señor no vino ¿a qué? A arrullar, sino que vino más bien a señalarnos el camino angosto por el cual nosotros debemos de andar para que al fin podamos encontrar las puertas de la ciudad. Dice que fuere cual fuere el sacrificio, en este caso las comodidades o la satisfacción egoísta que se nos pida, sea cual fuere el costo en labor o sufrimiento, debemos de ¿qué? Sostener una constante batalla contra nosotros mismos. Hermano, el cielo no se gana así simplemente, así ya el Señor ya lo hizo todo y ya no tenemos sino que creer y listo y esperemos que el Señor viene. No, mire que hay una ruda batalla, hay un conflicto severo y ustedes saben que nuestro peor egoísmo somos nosotros mismos. Qué interesante la palabra del Señor, ¿no? Cómo nos declara y cómo nos guía y nos muestra el camino por el cual debemos de seguir cada día. Lucas 13, ya habíamos leído ahorita el 24, pero vamos a leer Lucas 13 y 24 para que nos ayude a afianzar un poco más esta idea y este concepto que nos da la inspiración la hermana White. En el capítulo 13 de Lucas, versículo 23 y 24 nos dice, bueno, leamos el 22, 23, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Recordemos que la estrechez de la puerta exige que el que desee entrar se niegue a sí mismo, se niegue al yo, muera al yo, porque eso es lo que el Señor dice, ¿cierto? Él decía que son pocos los que le preguntaron y él les dijo que prácticamente sí, son pocos. ¿Por qué? Porque necesitamos renunciar y negarnos a nosotros mismos y someternos y sujetarnos al Señor. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, en la página 396, nos declara la inspiración. En el temor de Dios he tratado de presentar al pueblo sus riesgos y sus pecados, y se me ha esforzado poniendo en mi debilidad, y me he esforzado poniendo en mi debilidad lo mejor de mí mismo, para despertarlos. He anunciado cosas sorprendentes que, si las hubieses creído, les habrían causado angustia y terror, y los hubiera llevado a ser celosos y a arrepentirse de sus pecados e iniquidad. La hermana White dice que a ella se le presentó, le mostró al pueblo los riesgos que estaban corriendo por seguir en los pecados. También ella se esforzó mucho en medio de su debilidad poner y tratar de despertar al pueblo. Y dice que si ella había enunciado las cosas sorprendentes, ¿cierto?, que se les había mostrado. Dice que si el pueblo lo hubiera aceptado, eso hubiera causado angustia y terror, y a la par los hubiera llevado a ser más celosos y arrepentirse de sus pecados e iniquidades. Les he dicho que, de acuerdo con lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos, no porque no podían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Muchos queremos ser salvos, pero a mi manera, a mi forma. No, esto para Dios no es pecado, no, eso se puede hacer, esto así hizo también. Y pensamos que no, que vamos a ir al cielo. Hermano, estamos engañados. Aquí nos dice la inspiración de que el Señor ha trazado el camino, la senda angosta, por la cual debemos de andar.
Sigue diciendo, dice, el camino señalado por nuestro divino Señor es demasiado angosto y la puerta es demasiado estrecha para admitirlos mientras que estén sujetos al mundo o mientras abriguen egoísmos o pecado de cualquier tipo. No hay lugar para estas cosas, y sin embargo, hay solo pocos que aceptan separarse de ellas para poder andar por la senda angosta y entrar por la puerta estrecha. Entonces, dice que el mundo nos tiene aún sujetos y mientras que permanezcamos así, va a ser difícil que nosotros podamos hallar realmente el camino que nos lleva al cielo, porque dice que el camino ha sido señalado por el mismo Dios, por el Señor Jesucristo, para que andemos y no seamos parte del mundo, sino que realmente seamos un ejemplo y un testimonio por donde quiera que vayamos. En Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, el Señor nos dice, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, dónde está el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos en el camino. Hermanos, qué triste es saber estas cosas, de que, como les decía anteriormente, la senda de entre el mundo y entre la iglesia ya no hay diferencia. Hoy en día la gente viste como quiera, come como quiera, hable como sea, y ya no hay una diferencia marcada. Ya es muy difícil conocer realmente un verdadero adventista en la calle. Es muy difícil. Más fácil podemos conocer las personas de otras denominaciones que conocer a un propio adventista. Entonces el Señor nos llama a que nos paremos en los caminos y preguntemos cuáles son las sendas antiguas, cuáles son los caminos, el buen camino por el cual debemos de andar. Y dice que eso va a hacer que hallemos que descanso o un reposo para nuestras almas, porque como decía Jesús, hay remedio en Galaad, ¿cierto? Para vuestra sequía, como los montes de Gilboa, que están secos a causa de que falta la ayuda y la intervención divina. Cuando el Señor interviene en mi vida, cuando el Señor realmente viene y ocupa el lugar que Él se merece, dice que Él va a hacer unos cambios increíbles en mi ser. Él lo va a hacer, pero si yo no estoy dispuesto, Él no lo puede hacer tampoco. No nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Pero necesitamos buscar el camino, ¿cierto? Antiguo, las sendas antiguas, y andar en ellos. Vamos a leer esta cita que está en el libro A fin de conocerle. Dice, si tomamos a Cristo como nuestro guía, nos conducirá a salvo a lo largo del camino estrecho. El camino puede ser áspero y espinoso. La pendiente puede ser abrupta y peligrosa. Puede haber trampas a la derecha y a la izquierda. Podemos tener que soportar penalidades en nuestro viaje cuando estamos cansados, cuando anhelamos descanso, quizás tengamos que seguir adelante, cuando desmayamos, quizás tengamos que luchar, cuando estemos desanimados, quizás se nos pida que confiemos, pero con Cristo como nuestro guía no perderemos la senda que lleva a la vida inmortal, no dejaremos de alcanzar finalmente el cielo que deseamos. Mire qué cita tan hermosa, como el Señor dice que si tomamos a Cristo como nuestro guía, Él nos va a conducir a salvo por el largo camino que debemos de llevar estrecho. Dice que no importa lo que suframos, penalidades, cansancio, necesitamos tener seguridad. Dice que Él va a estar ahí para darnos todas esas cosas. Cuando nos sintamos desanimados, el Señor nos va a decir, no te preocupes, confía en mí, que yo vencí el mundo y tú también puedes vencer. Podemos hacerlo, hermanos. Quizás no queremos, pero realmente la victoria sobre el pecado y el mundo el Señor nos la va a dar, nos las va a otorgar, así como Él venció. Dice que nosotros vamos a poder vencer con la ayuda de su Santo Espíritu. Sigue diciendo la cita, que en la página 225 de A fin de conocerle. Cristo mismo recorrió el áspero camino antes que nosotros
y suavizó el camino para nuestros pies. ¿Qué hizo Cristo? Caminó el camino de nosotros. Y dice que Él suavizó el camino para nuestros pies. El camino estrecho de la santidad, el camino estrecho de la santidad, el camino destinado para los redimidos del Señor, está iluminado por aquel que es la luz del mundo. Al seguir en sus pasos, su luz brillará sobre nosotros, y al reflejar la luz tomada de la gloria de Cristo, el camino se tornará más y más brillante hasta alcanzar la luz del mediodía. Qué hermosa cita, ¿verdad? Por eso él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, y también dice que Él es la luz del mundo. Dice que Él va a alumbrar la senda del camino para que nosotros podamos alcanzar esa vida eterna, y dice que llegamos a ser más brillantes hasta alcanzar la luz del mediodía. Lo brillante es reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Proverbios 4, 18 y 19 nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, ¿cierto? Y eso es lo que sucede en los dos caminos. Uno dice que va en aumento su luz, pero el otro dice que se hace tan oscuro que usted camina, se tropieza y no sabe en qué se está golpeando. Tremendo, ¿no? Bueno, querido oyente, hemos visto entonces hasta este momento cómo el Señor nos ha dejado la senda del camino a la vida eterna. Es angosto, es estrecho, pero somos nosotros los que decidimos cómo queremos andar, en qué camino, cómo queremos seguir. Solamente el cielo nos va a otorgar que nosotros podamos alcanzar la victoria y que entremos por la puerta angosta y sigamos ese camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. Pidámosle al Señor que esos malos hábitos, esos pecados, el egoísmo, el orgullo, la suficiencia, mis opiniones, puedan ser derrotadas y que Cristo pueda ser entronizado en mi mente, en mi corazón, que Él viva y habite en mí. Bueno, voy a terminar con una palabra de oración. Amante Padre, agradecido nuevamente por tu palabra, por los consejos que nos das, por la instrucción, por las amonestaciones. Ayúdanos a entender que necesitamos de entrar por la puerta estrecha. Ayúdanos y guíanos siempre para andar en tus caminos y serte fieles hasta el fin de los días. Bendice a cada oyente, a cada hermano que está en sintonía en esta hora. Te lo pedimos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Hasta una próxima.